Buenos días, mi nombre es Rosa, voy a ser vuestra guía en uno de los parajes más representativos de Sacs, en el paraje de la finca de la Torre. Es uno de los parajes que engloban patrimonio de diversos tipos. En primer lugar tenemos el patrimonio con la ermita de San Pancracio, tenemos también una torre medieval y un palacete de mediados del siglo XIX, que es una de las muestras más representativas de casa de recreo que tenemos en Sacs. Estamos a más de 800 metros de altura, con un paisaje muy interesante como el que vemos a mis espaldas. Es un paisaje de secano, vemos al fondo el castillo de Sacs y las diferentes sierras, como es la Sierra de Cabreras, la Sierra de la Peña Rubia, Camara, y por aquella zona vemos que asoma un poquito del Cid, y la Sierra del Cantalar. También otro elemento interesante que podemos contemplar aquí y que es inédito y lo vamos a sacar en este reportaje son las canalizaciones, que tienen una gran importancia porque son las primeras canalizaciones que llevan desde aquí, desde el paraje de la Torre, el agua a Sacs, y vamos a poder ver algunos restos cerámicos en algunas de las tierras de labor de este paraje. Sin más, os invito a disfrutar con nosotros de esta ruta. Estamos junto a la ermita de San Pancracio, a la cual se acude en romería desde el año 1961 a pedir salud y trabajo, por parte de tantos ajeños como muchas personas de la comarca. Vienen, se entra, se hace una misa, se entra, y es tradición encender una vela al santo y comprar un ramito de perejil para que el trabajo vaya bien y quien no lo tenga pues pueda acceder a él. También queríamos contar aquí en este punto que tenemos dentro de la ruta de Festera, está incluida la ermita por esta fiesta. Esta ruta es una ruta que va recorriendo diferentes puntos que tienen que ver con las fiestas, tanto de moros y cristianos como fiestas tradicionales, como puede ser la fiesta del Día de la Torre, el Día de San Pancracio que llamamos, o también festividades de Santa Eulalia y festividad sobre todo de moros y cristianos. Estamos en el interior de la ermita de San Pancracio. Esta ermita, veis que es muy sencilla, fue sufragada económicamente por los fieles en una iniciativa de Luis Barceló, que era el alcalde en aquel momento, y sí tiene la singularidad de estos arcos parabólicos que nos recuerdan a ciertas obras de Gaudí, como puede ser el Colegio de las Teresianas de Barcelona o el porche de la entrada al Parque Güell. Tiene también esta forma singular que veis aquí. Conviene recordar que San Pancracio fue asimilado a San José como patrón de los trabajadores y era uno de los santos a quien se recurría para encontrar trabajo. Fueron los tejedores del ramo textil de Barcelona quienes lo adoptaron a mediados del siglo XIX como patrón. Tiene una oración
llamado Glorioso San Pancracio, alcanzadme de Dios trabajo honrado y suficiente para todas las necesidades de esta vida temporal. Os pido salud y fuerza para cumplir con mi trabajo. A través de él confío en alcanzar la gloria eterna. Esta frase, este rezo, dice mucho de la intencionalidad de la construcción de esta ermita y que su festividad entroncarse justamente con la del San José artesano, que se celebra precisamente el 1 de mayo. Estamos en la puerta del palacete de la finca de la Torre. Es una de las fincas más espectaculares que tenemos en nuestro término municipal y el palacete es uno de los más importantes, ya no solo de Sax, sino yo creo que a nivel comarcal incluso. Aquí tenemos a Manolo el Mellao, como le gusta que le llamen, que es una de las personas que más conoce la historia de la finca y además es su cuidador. Muy bien, Manolo, cuéntanos algo sobre la historia de esta casa. Muy bien, pues vamos a ver. La casa, según data, empezó a construirse sobre el 1800 y algo. Aproximadamente, según cuentan, esta casa tardó en construirse debido que entonces los agricultores, cuando verdaderamente no tenían faena que hacer en la finca, con los cultivos, a los hombres los entretenían construyendo, y así para que no se fueran a sus casas y tuviesen que comer el pan de todos los días. Esta casa terminó en el año 1857 por Gaspar Margo. Esto fue un regalo que le quiso hacer a su hija, porque ella vivía en otro paraje, como es la casa de los Marcos, que es la del Palomar y otros lugares. Si queréis podemos entrar dentro y ya empezamos y os la enseño. Bueno, como veréis aquí, estas ventanas de medio punto y estos jarrones son de época. Entonces verán ahí una ventana que lleva un forjado de hierro, que se forjaron todos los contenidos, o sea, todo el forjado de hierro como de barandilla y las puertas y ventanas se trabajaron aquí, se hicieron aquí. Todo la materia prima, que es cuando de los pinos de Donceles, de la madera que sacaba, aprovechaba para hacer las puertas, y la carpintería y todo se forjó en estos momentos de ahí. Y ahora vamos a subir arriba y ahí ya verán ustedes las pinturas también y otros elementos de la época.
verán, esto es una cocina, como solemos llamar aquí, y aquí verán ustedes, no sé si la cámara lo puede coger, unos salones que eran de servicio. Entonces, aquí en los bajos habían 3 chimeneas, tres hogares, que en el invierno la encendían, según el frío que hacía, la encendían, y por arriba, como verán, subían unos tubos, una chimenea, y luego salían unos tubos para dar calor a las plantas superiores. Y así, en fin, que en el verano era al contrario, apagaban y entonces las cerraban para que el aire caliente no entrara. Entonces las paredes, como son de grueso aproximadamente entre 80 y 90 centímetros, en el verano esto era el ajuar, esto era una playa. Como verán, estamos en uno de los salones centrales. Hay dos, uno que usaban los padres y otro con los hijos cuando venían con amigos y tal. A mi derecha ven uno de las habitaciones donde dormía el padre, y dormía al lado del hijo, y la madre dormía con la hija al lado de su hija. Verán ustedes ahora, como arriba también continúa, y ahora verán las pinturas de la época. Todo lo que hay aquí, como es el piso, son los mosaicos, son las maderas, todo eso se construyó aquí dentro de la finca. Imagínense, para hacer todo esto en aquella época, las herramientas que tuvieron que sacar estos hombres para construir todo lo que ustedes ven por aquí. Verán, esto les voy a decir que es una de las mayores despensas que se conocen por toda la comarca y que creo que habrá muy pocas en la comunidad, en fin, en nuestra comunidad, porque lo demás no lo desconozco. Aquí es donde guardaban todo el alimento de verano por su frescura
y el embutido, que sí, también se guardaba en invierno. Entonces lo ponían, el embutido siempre lo ponían en la parte del saliente, al sol, y las hortalizas las ponían al poniente, por los motivos que cuando sale el sol en el poniente sale fresco, y cuando se pone en el poniente está caliente. Esto era uno de los grandes, verán que aquí en las vigas que hay está lleno de agujeritos de los clavos que se ponían. Por eso esta era una de las fincas más ricas que habían por todo esto, por su contenido, porque tenían pino de Donces, que es el piñón que guardaban para el invierno, por si en fin, la cosecha no había sido muy buena y tal. Luego los higos, que los extendían para hacerlos, en fin, guardarlos para el invierno, como la fruta, el melón, y tomate, pimiento, en fin, todo lo que era de los huertanos. Como verán, ahora harán unas tomas de la calidad de la madera, y ya si se fijan verás como por aquí hay unos agujeritos donde ponían todos los embutidos y todo lo de las despensas. Bueno, y como verán, ahora ya para terminar, lo que les he comentado antes, en fin, ahora lo van a ver con más precisión. La barandilla, como bien las rejas, bien las escaleras, todo esto, en fin, es fabricación, como yo digo, propia. Todo esto se forjó y se hizo la carpintería dentro de las maderas que tenía la misma finca y la misma gente, que no sé cómo se lo arreglaron, pero en fin, habrían profesionales de la época, porque todo esto está hecho todo manualmente. Para ya terminar, espero, mirando hacia la cúpula del palacete, que les haya gustado esta visita. Bueno, aquí, como verán, estamos dando por las afueras de la casa un paseo por los de Sánchez, y les voy a comentar unas curiosidades, como es bien que verán ustedes aquí este bello y hermoso y grandísimo olmo de la época, aproximadamente, según me comentaron, tiene aproximadamente unos 300 años. Y también otra cosa curiosa que quería comentarle a ustedes son este tipo de herramientas. Curiosamente, como verán ustedes, esto es una herramienta para injertar, de la época, qué curioso. Y luego verán ustedes aquí una azaita que tengo, que se le llama del podador. Como verán ustedes, estas tienen un filo, es la única, que esta la llevaban los podadores para quitar las barallas cuando bajaba de los árboles. Luego tengo aquí otra muy curiosa, que esta se le llama la azafranera. Esta también pequeñita, que las mujeres o los que iban a quitar, a descapullar el azafrán, pues cortaban al mismo tiempo, para no volver otra vez, cortaban y la llevaban colgadas en el delantal. Aquí tengo la de la azaita, que era para escardar la cebada, porque la verán ustedes era muy estrechita, y esta curiosamente es la que llevaban las señoras, como la verán era más ligera y tal. Y también tengo aquí la de la escardadora, que era para el trigo y para otros menesteres, pero se verán ustedes que el mango era un poquito más lejos, más largo. Y aquí tengo por fin esta, que es el legón, que se llama murciano, que esto era para las hortalizas. Ya la verán ustedes, que es más ancha y tiene pues el formato de lo que es el legón murciano, se le llama. Y por último,
van a ver ustedes una de las cosas que es curiosa. Esta era una de las máquinas más antiguas que se conocen de la época. Esto trata aproximadamente del 1100 a 1200, porque cuando yo la llevé a que me la arreglaran a Alcoy, entonces uno de los en fin, se sacó allí en la conversación porque esta es árabe, y entonces esta yo la encontré en un pozo que era árabe de las Delicias, y en fin, y ahí la ven ustedes, que lleva un muelle para desanchar o estrechar según la panocha como era. Estamos en la fuente del Amparador, que es la fuente que hay en el paraje de la Torre. Esta fuente ha llevado tradicionalmente el agua al pueblo a través de arcaduces que todavía se pueden observar. De hecho, luego vamos a visitarlos, de arcaduces de cerámica. Esta fuente ya viene recogida en las fuentes escritas, en las relaciones topográficas que mandó hacer Felipe II en el año 1575, viene recogida y ya se conocía. El nacimiento lo tenemos aquí mismo y también daba agua a las fincas de los alrededores, como la finca de la Torre, que está aquí al lado. Otra de las cosas de la época es cómo se hacían antiguamente las tuberías, porque en principio, como ya les he dicho, la conducción del agua se canalizaba por tejas morunas, como se le suelen de llamar. Y entonces esto vino la época a partir del 1600, sobre el 1600, cuando Elda, creo que así me lo explicaron, de que necesitaba agua a crecer el pueblo, no tenía suficiente, y entonces vino Asás, como a Asás le sobraba, quedaron en un acuerdo, por resumir un poquito, en que pagar un cano y quitar la tubería que había morunas de teja y hacerle una redonda. Y a mí me han preguntado mucho, eso es curioso, ¿cómo llegaron a hacer las tuberías redondas? Y entonces, fíjese, con ramas de pino las aprovechaban y entonces la manchaban de sebo, y entonces cuando el barro secaba, estiraba y entonces ya se quedaba para meter las adornos. Como verán y podrán observar, una de las canalizaciones que empezaron a pasar las aguas a principios de 1200, la están viendo, creo que la verán ustedes, parte de ella. Esta fue la primera canalización que llevaba las aguas a Asás. Seguimos paseando por el paraje de la Torre, siguiendo con nuestra ruta, y os queríamos enseñar uno de los elementos patrimoniales más importantes, que es la antigua villa, que se encontraba en lo que es ahora la finca de la Torre. Es una villa romana datada desde el siglo I a.C. hasta el siglo IV después de Cristo, se mantuvo mucho tiempo en el tiempo.
Este tipo de villas son grandes construcciones en las cuales habían unos señores y el resto de personal, digamos, los que cultivaban la tierra y daban la riqueza, eran esclavos. Es muy habitual, de hecho en el término municipal de Sax tenemos otra villa también de época romana en el paraje de Santa Eulalia. Normalmente se asientan en lugares en los que hay buena tierra, como es este caso, tierra de secano, y agua, como hemos visto que tenemos también una fuente, que es la fuente del Amparador, que nace a escasos metros de lo que es la villa de la torre. Entre los restos más importantes que se encontraron en prospecciones están los de un sarcófago, según algunos autores, de mármol de Carrara, en varios trozos. De hecho, algunos piensan que puede ser dos sarcófagos distintos. Se encontró también una piedra de molino y restos de cerámica típicamente romana. Algunas de ellas vienen de lugares de todo el Mediterráneo. También, según informaciones de arqueólogos, encontramos algunas balsas, se encontraban hace unos años restos de algunas balsas extendidos por todo este terreno. Hace unos cuantos años hubo un intento de realizar una excavación arqueológica para poder ahondar recabando más datos sobre este yacimiento, que al final no se llevó a término, pero sin duda sería uno de los yacimientos a excavar en Sax en un futuro cercano, ya que por la riqueza de materiales encontrados también se han encontrado algunos restos arquitectónicos, hace que los arqueólogos tengan interés en este punto concreto de nuestro municipio. Estamos dentro de la torre, como se le llama así. Esta es la torre que ha dado pie al nombre del paraje, al nombre actual del paraje. Es una torre que, como veis, está construida en mampostería y tapial. Veis también que nos queda muy poco alzado. Lo que estamos viendo es la cimentación, digamos, y alguna hilada que queda, pero está muy arrasada por el paso del tiempo. Es interesante saber la fecha un poquito en la que nos encontramos. Según la documentación, hemos encontrado restos de cerámica islámica en el relleno interior de la torre, según noticias. Sin embargo, parece ser que la factura es algo posterior, lo que es por la forma en la que está construida. También tenemos algunos restos por alrededor de lo que serían otras construcciones. Esta torre tiene su razón de ser y está vinculada al Camino de los Valencianos, que es el camino que pasa por aquí por la torre y existe desde la época romana. De hecho, se supone que es un ramal que llega a enlazar con la Vía Augusta, que según los investigadores estaría más o menos por el mismo trazado que la actual autovía Madrid-Alicante. Es interesante también que se conozca que este tipo de torre, desde la cual se avisaría bien por fuego, si es de noche, bien por humo, si es de día, a los lugares cercanos. Por ejemplo, vemos muy bien desde aquí el castillo de Sax, si hubiese algún peligro, y también serviría para proteger a los viajeros, ya que este camino es un camino, según los investigadores, que en aquella época tenía un gran peligro y en un momento dado serviría para acoger a las personas, los transeúntes del camino que corriesen en algún momento peligro. Es curioso porque esta torre ya aparece en las relaciones topográficas de Felipe II, que en 1575 nos dice lo siguiente. Dice: junto a una fuente hay un cerro en que está edificada una torre, y en el tiempo de los moros del reino de Valencia no se habían convertido y el reino de Granada no estaba ganado, había gente de guarda en dicha torre,
y recogían allí a los caminantes que venían por el camino que allí pasa. Y los labradores vecinos de esta villa, siempre que había nueva, que venían moros de los dichos reinos a entrar y hacer cabalgadas y a cautivar cristianos. Con este texto nos da una idea de la situación de peligro que se vive durante estos años en los que estábamos en lucha contra los reinos musulmanes que todavía quedaban a la parte del sur, y nos da cuenta de la inseguridad que se vivía en nuestra zona, inseguridad que también la constatamos en el castillo de Sas, con las construcciones y con la altitud que tiene. Hasta aquí llega nuestra ruta por el paraje de la Torre. Espero que les haya gustado, que hayan conocido cosas nuevas, les haya resultado interesante y que nos visiten en próximas ocasiones. Muchas gracias. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.